El plano provincial. El plano nacional hace 3 años que no tenemos reuniones con el gobierno. Nosotros con el mismo gobierno, siendo el presidente Macri, otro ministro, el ex ministro Bullrich, Esteban Bullrich, nosotros los mismos dirigentes sindicales, hubo convocatoria para la paritaria nacional. Por supuesto que discutimos porque nosotros teníamos determinados objetivos, el gobierno nos planteó otra cosa, llegamos a una negociación. ¿Qué sucedió en el año 2016? Comenzaron las clases. Desde que asumió el ministro Finocchiaro, eliminaron la paritaria nacional, dejaron sin paritaria. Esto generó como consecuencia una brecha salarial mucho más importante, la desigualdad salarial entre los salarios docentes de las provincias. No utilizan el fondo de compensación salarial, que es un fondo que podría asistir a las provincias que tienen dificultades para cerrar las paritarias, y por el otro lado han congelado el incentivo docente. O sea que hace 3 años que no hay diálogo, y ahí se justifica el tema de la medida de fuerza de Cetera. Con respecto a la provincia de Buenos Aires, el año pasado venimos de un año de un conflicto muy fuerte, donde el gobierno el año pasado tuvo la misma actitud. Es esto, si les gusta bien y si no también, y no accedieron a otorgar la cláusula gatillo. Este año finalmente plantean la cláusula gatillo para el 2019, pero hay un problema, tenemos un problema, que en el 2018 perdimos 16 puntos de poder adquisitivo. Entonces lo que le estamos reclamando al gobierno es que reconozca esa pérdida de poder adquisitivo. El gobierno hizo una propuesta. ¿En qué consistió la propuesta? Es darle solamente a los docentes que recién se inician. Entonces vamos a tener que un docente que recién se inicia va a recibir de recomposición salarial, no de aumento, o sea, de reconocimiento de lo perdido el año pasado, 1.740 pesos, o sea, de 16.500 va a pasar a 18.450. Porque además se suman a los 16.500 210 pesos de material didáctico que cuenta el gobierno. Pero además, el docente que tiene 10 años de antigüedad va a recibir 130 pesos. Y el docente que tiene 12 años de antigüedad en adelante va a recibir 0 pesos de recomposición salarial. ¿Esto por qué? Porque lo dan en concepto de garantía. ¿Y qué hace la garantía? Garantiza un piso salarial, pero achata la escala salarial. Y le dijimos al gobierno que no, de seguir discutiendo, y dijeron no, esta es la oferta que tenemos, y ahí se terminó la reunión. Ahora, te pregunto como mamá, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de que estas negociaciones se puedan dirimir estando los chicos en clase o el único camino es la medida de fuerza de parar? Porque entiendo que la propuesta para este año, ustedes todavía la están evaluando y están reclamando algo del 2018 que tiene que ver con esto que estabas explicando, pero uno se pregunta si todo eso no se puede seguir discutiendo con los chicos en las aulas. Yo te respondo como papá. Hoy mi hija de 5 años empezaba la escuela primaria y me hubiera encantado llevarla a la escuela como la llevé al jardín de infantes y como llevé a mis otros hijos, que ahora ya son adultos, también a la escuela. Me hubiera encantado. Y estoy convencido que si no hiciéramos lo que estamos haciendo, estarían mucho peor las cosas. Sí hay otras formas, te digo. Por ejemplo, cuando llevamos adelante... que nos reprimieron porque no la dejaban... Roberto, no se te escuchó, recién se cortó el audio. Por ejemplo, sí, te escucho. Por ejemplo, hay otras formas, por ejemplo, la escuela itinerante, que vos recordarás que también ahí nos reprimieron cuando la quisimos instalar, finalmente la instalamos, después la criticaron muchos, el tema de la escuela itinerante, y era otra forma, como fue en su momento la Carpa Blanca, o pueden ser clases públicas, abrazo a las escuelas. Ahora, lo cierto es que este año le venimos solicitando reuniones y con la misma preocupación, te lo digo con la misma preocupación de papá como vos me lo planteaste como mamá. Sí. Desde enero le dijimos al gobierno, convóquennos que los chicos no están en las escuelas. Fuimos al Ministerio de Trabajo, le enviamos cartas a la gobernadora, al ministro de Trabajo, al director general de Cultura y Educación. Le tuvimos que enviar una carta de documento al ministro de Trabajo y recién nos convocaron prácticamente sobre la segunda quincena de febrero, para ser precisos, el 13 de febrero. Déjame, Tato saluda, ¿qué tal? Sí. Hoy sí hubo clases en ¿Quién? Perdón, no escuché. Tato Yang te saluda. Hoy hubo clases en las escuelas privadas en la provincia de Buenos Aires y prácticamente todo el país, porque los maestros que van a escuelas privadas sí dan clases.
y en cambio ustedes no dan clases. No hubo muchos paros en escuelas privadas y otros que no, porque a diferencia de la escuela pública, en general, si querés, echan a los docentes, los amenazan con echarlos y perder el trabajo. ¿Sabés qué pasa? Que si ustedes que no está dan mal, clases, ¿no? En un país cuando el derecho constitucional es un derecho que tiene que respetarse. ¿No te parece más importante el derecho de los chicos a ir a la escuela? Porque lo que está pasando es que los chicos... Sí, me parece muy importante. ¿Y sabés por qué me parece muy importante? Porque, disculpame, me parece muy importante. Van a hacer de paro? Perdóname, vos tenés hijos. Disculpame, vos tenés hijos. Puedo pagar una escuela privada, porque si no, no irían a clase. O es privada. Bueno, a diferencia de vos, yo por suerte elijo enviar a mis hijos a la escuela pública, elegirlo con los grandes y con la chiquita. Y recibieron una educación. No, perdóname, si vos me entrevistás, perdóname, permitime que te dé la respuesta. Por suerte, y recibieron una educación de la que estoy orgulloso. Y sé que si nosotros no estuviéramos reclamando lo que estamos reclamando, estaríamos mucho peor. Y si te digo más, si los funcionarios, mirate lo que te digo, los funcionarios de cualquier gobierno, de este o del anterior o del gobierno que venga, enviaran sus chicos a la escuela pública, seguramente que la escuela pública estaría en otras condiciones, porque uno, ¿qué es lo más preciado que tiene? Los hijos, y los hijos los quiere poner en el mejor lugar. Baradel, ¿qué tal? Gisela Marciota soy, buenas tardes. Coincidiendo, ¿Qué tal, Gisela? ¿Qué tal? Primero que hay que aclarar que es una deuda histórica con los docentes del 83 ahora, porque nunca se pudieron cumplir los 180 días de clase, que es lo que corresponde que se cumpla. Digo, para tampoco ir demonizando a ningún tipo de gobierno, digo, es una deuda que se tiene con los docentes y con la educación pública en general. Y por otro lado, los chicos que tienen que estar en las aulas, y es cierto, sin embargo, yo quiero que vos nos des un dato, que es la cantidad de escuelas en la provincia de Buenos Aires que tuvieron que cerrar y los chicos están sin clases desde que explotó, por ejemplo, la garrafa en Moreno. Bueno, estuvieron. Gracias por la pregunta, porque es el otro reclamo que llevamos a las autoridades. Y lejos de destruir la escuela pública, lo que tratamos de que las arreglen las escuelas públicas. En Moreno estuvieron 4 meses sin clase, más